Ok, vamos a hablar de Jezabel. Jezabel en la Biblia es un personaje muy interesante porque Jezabel tipifica a esa mujer que controla a su marido. Es la mujer que controla, es la mujer que manda, es la mujer que maneja el hogar, es la mujer que toma las decisiones y finalmente no es el orden del Señor. Eso lo hemos visto ya hace varias semanas cuál es el orden del Señor. Ahora, Jezabel no me inquieta que esté fuera de los hogares cristianos. La parte inquietante del asunto es cuando Jezabel está dentro de los hogares. Y Jezabel es un espíritu, podríamos denominar un espíritu asignado a atacar a las familias. Recuerde que los demonios se mueven por asignaciones o tareas. Los demonios tienen ciertas asignaciones o tareas. Hay demonios que causan enfermedades, hay demonios que oprimen a la gente, hay demonios que enloquecen a la gente. Los demonios tienen asignaciones o tareas, hay demonios que son generacionales, hay demonios que son territoriales. En ciertos lugares, en ciertas esquinas siempre hay accidentes, en ciertos lugares se consume siempre droga, ciertos lugares hay violencia, son demonios territoriales. Y en la Biblia sí nos habla de una jerarquía demoníaca, hablándonos de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo estaremos viendo este próximo viernes, seguramente en la vigilia que vamos a tener este viernes. Entonces les cuento que hay un demonio, un tipo de demonios asignados al hogar, y ese demonio se puede describir con un nombre: Jezabel. Jezabel es la mujer que desconoce la autoridad del hombre, pero Jezabel también está casada con un Acab. Nosotros no le podemos echar la culpa solo a la mujer, cuando en una relación de pareja es ella la que manda, pero normalmente Jezabel se une con un hombre que es pusilánime, un hombre que no tiene carácter, un hombre que no tiene ese rol claro y definido. Permítame hablarle un poco acerca de los roles. ¿Qué es un rol? La palabra rol es el concepto que me habla acerca del papel que desempeña cada persona en la sociedad. Da unas pautas y lo que se espera de cada individuo. Yo tengo varios roles. Yo le quiero contar que yo soy hijo y en el rol de hijo tengo que honrar a mis padres. Tengo otro rol, soy esposo, y en el rol de esposo pues obviamente tengo que cuidar a mi esposa. Soy padre, como padre tengo un rol diferente, es muy diferente a ser hijo, y como padre tengo que proveerle a mi hijo, tengo que instruirlo, tengo que corregirlo, tengo que darle ejemplo. También tengo un rol pastoral, como pastor tengo un rol de cuidar las ovejas, de orar por ellas, de enseñarles, de corregirles. Entonces los roles son diferentes en cada una de las personas. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Cuando se confunden los roles. Cuando no me comporto como hijo cuando debería ser hijo, cuando no me comporto como papá cuando debería ser papá, cuando no me comporto como pastor cuando debería ser pastor. Entonces usted tiene roles. Usted puede ser en su empresa, usted puede ser la jefe de la empresa o el jefe de la empresa, o usted puede ser el empleado en la empresa. Hay un rol diferente en cada uno de nosotros. De hecho, hay un ejercicio muy interesante si usted tiene empresa, y es que esto se debería hacer por lo menos una vez al año, y es cambiar los roles de todos. Cuando los empleados toman el rol del jefe, así sea por unas horas o por un día, se van a dar cuenta por qué tu jefe mantiene tan estresado, por qué tu jefe a veces no es la persona más amable, y te vas a dar cuenta lo difícil que es tomar decisiones, lo difícil que es tener que generar los pagos a los empleados, tener una nómina, tener todas las prestaciones. A veces el jefe también, cuando hace el rol de empleado, se da cuenta que no es fácil ser un empleado. Entonces, en una empresa, un ejercicio interesante es cambiar los roles. Así nos vamos a dar cuenta el trabajo del otro y lo importante de la labor que desempeña. Ahora, esta palabra rol también nos sirve para separar lo que somos de lo que hacemos. Es muy importante esto de los roles. ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que yo soy? Entonces,
mi rol como hijo es uno y yo tengo que honrar a mis papás, como hijo tengo que obedecer a mis papás, estoy bajo autoridad de mis padres, pero mi rol como padre es otro, mi rol como esposo es otro, mi rol como pastor es otro completamente diferente. Pero le quiero decir que lastimosamente en el matrimonio se pierden los roles. Entonces hoy en los hogares vemos, por ejemplo, hijos que quieren gobernar a sus padres. O sea, hijos que no asumieron su rol de hijos y ahora quieren mandar a sus papás. Padres que se comportan como hijos. Hay papás que son como un hijo más. Jóvenes que no respetan a los ancianos. Jóvenes que no entienden su rol cuando la Biblia dice que los jóvenes deben honrar a los ancianos. Y ancianos que están criando los hijos de sus hijos. A ellos no tendrían por qué estar haciendo. Los hijos no los crían los abuelos. Los hijos los crían los papás, pero cuando no se tienen claros los roles, entonces es donde vemos abuelos criando los hijos de los hijos, o sea, los nietos. También vemos esposas gobernando a los esposos y esposos comportándose como hijos de sus esposas. Ahora, también lo vemos en las iglesias. Hay iglesias donde las ovejas quieren hacer de pastor y los pastores se comportan como ovejas. Hay pastores que se dejan gobernar por sus ovejas. De hecho, uno de los peligros, y a mí por eso no me llama la atención, digámoslo, hay pastores que le oran a Dios, trae Señor a la congregación gente con mucho dinero. Mire, la gente que tiene dinero es la gente más difícil que se sujete porque ellos están acostumbrados a mandar, a gobernar, a hacer lo que ellos quieren. No todos, ¿no? Hago la claridad, no todos son así. Normalmente los ricos no tienen afecto, sino que tienen intereses. Entonces, cuando necesitan del pastor, necesitan la oración, necesitan la consejería, están allí. Y una de las cosas más peligrosas que enfrenta un hombre de Dios es cuando pierde su rol de pastor por un hermano que tiene dinero y el hermano que tiene dinero finalmente termina manejando la iglesia. Se confunden los roles, por ejemplo, vemos presidentes que se dejan gobernar por expresidentes. Perdió su rol, perdió su oportunidad de hacer él mismo, desarrollar su propio liderazgo, porque un expresidente lo gobierna, perdió su rol. También vemos empleados que quieren gobernar a los jefes y viceversa. Vivimos en una sociedad donde la gente no tiene claros sus roles. En ese orden de ideas le quiero decir que Jezabel se levanta en un contexto donde el rol del hombre no está claro. Normalmente la mujer dominante se casa con un hombre que es débil de carácter. Es siempre allí una alianza que hay entre un hombre débil y una mujer dominante. Este síndrome, hablándolo psicológicamente, cuando no es claro el rol del hombre con la mujer, se conoce como el síndrome de Edipo. Y esto viene, según la psicología, desde la niñez. El síndrome de Edipo es cuando el niño compite con su papá, el niño varón compite con su papá por el afecto de su mamá, compite. En el síndrome de Edipo hay una identidad hacia la mamá, de hecho hay una atracción hacia la mamá, pero hay una repulsa hacia el papá. El síndrome de Edipo es los hombres que nunca se desprenden de su mamá, nunca se desprenden de su mamá, así estén casados, les cuesta trabajo casarse, porque ya su mamá los domina, su mamá los controla, su mamá los maneja. Y en este orden yo le quiero decir que ojalá usted tomara nota de lo que yo le voy a contar de este síndrome de Edipo. Características del síndrome de Edipo. Una mamá que le dice a su hijo, le dice mi niño, mi bebé, mi rey. Él tiene ya más de 30 años y ella lo sigue tratando como a un niño pequeño. Recuerde que el hombre que se casa con Jezabel ya viene desde Jezabel, desde su propia casa materna, ya viene desde allá, ya tomó una postura desde una mamá que lo crió aceptando unas conductas que no son bíblicamente correctas. Por ejemplo, el hombre que es un Acab, ya lo vimos, ¿quién era Acab? El rey comenzó a hacer lo malo. Recuerde que Jezabel le enseñó a adorar a Baal, nosotros ya vimos quién es Baal, ya vimos quién es Acera. Ella tenía 450 profetas de Baal, 400 de Acera. Ella introdujo la falsa profecía. Y este hombre sin carácter, siendo un israelita, un hebreo,
termina adorando a Baal, haciendo altar y templo a Baal y también a Acera. Entonces, este hombre ya viene adiestrado desde la infancia. Características de un hombre con un carácter pusilánime. No es un esposo, no es un padre, es apenas un niño sumiso y obediente, medio asexuado y terriblemente bueno. No tiene las características de un hombre como tal, es demasiado bueno para ser hombre, no tiene esa masculinidad, es un hombre sumiso, es un hombre obediente, pero ellas lo buscan así, pero la que se encargó de convertirlo en una Acab fue su propia mamá. La mamá de ese niño lo formó así, lo formó, y perdóneme la expresión, le castró la masculinidad. Encuentro yo mamás cristianas que, si bien es cierto, oran, ayunan y una cantidad de cosas, con sus hijos varones son madres que les están castrando esa masculinidad. No le permiten a su hijo tener ciertos comportamientos, los critican severamente, les gustan que sean sumisos, que sean muy obedientes, que sean terriblemente buenos. O sea, viene desde la infancia. Mamás que son sobreprotectoras, mamás que son demasiado controladoras con los hijos varones, y entonces finalmente él crece y se convierte en un Acab. También una característica de un hombre que es Acab, porque recuerde que hay una sociedad. Nunca Jezabel conseguirá un hombre dominante. Yo le voy a enseñar cómo se vence Jezabel. ¿Y sabe quién venció a Jezabel? Un guerrero llamado Jehú. Así que Jezabel nunca se meterá con un guerrero, nunca se meterá con un hombre fuerte, nunca se meterá con un hombre que tiene su liderazgo claro. Jezabel nunca se meterá con un hombre que sea dominante. Ella buscará a quien dominar y terminará haciendo el trabajo que hizo su mamá, la mamá de aquel hombre, por muchos años. Característica de un hombre que es Acab, nunca tomó el lado masculino de su papá por miedo a ser como él. Entonces, eligió el guión que su mamá le dio. Entonces, como normalmente hay una ausencia de papá en ese hogar, entonces él nunca quiso adoptar ese rol masculino y se comenzó a parecer más al guión, al libreto que le dio una mamá controladora. Una mamá que lo volvió medio sin carácter, lo volvió inseguro, lo volvió indefenso, que todavía él tiene más de 20 años, todavía lo controla. Mire, córtese esa barba, córtese el pelo así, use la ropa de esta manera, no me gusta esto, esa persona no. Y comienza a meterse en la vida. Si bien es cierto, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, recuerde que la Biblia también dice que nosotros tenemos que no provocarlos a ira, no exasperarlos. Y hay mamás controladoras que vuelven a sus hijos un Acab. Ese hijo, si no rompe ese molde, si no rompe esa estructura mental, cuando él crezca, sencillamente él va a reemplazar a su mamita por otra mujer que no se convertirá en su esposa. ¿Sabe por qué? Porque aunque él se case, él ya se siente casado con su mamá. Así que él sí se casará, convivirá con ella, pero su mamá siempre estará allí. La silueta, la sombra de la mamá siempre estará allí controlándolo, dominándolo, haciéndolo obedecer por fuerza, porque son muchachos y fueron hombres que su verdadera masculinidad se atrofió por causa de tener una mamá que tiene un espíritu de Jezabel. A usted le sorprendería cuántas mamás conozco yo con un espíritu de Jezabel, no solo con su marido, sino también con su hijo. Voy a hacer un paréntesis aquí de algo que les quiero profundizar más adelante en otro día. Jezabel hace pecar a sus hijos. De hecho, el espíritu de Jezabel también estuvo en Herodías. Herodías era la esposa de uno de los Herodes. Recuerde que Herodes el Grande tenía 3 hijos. Herodes el Grande era el papá, luego estaba Herodes Arquelao, Herodes Felipe y Herodes Tetrarca. Resulta que el menos malo de todos era Felipe. Y a Felipe, uno de sus hermanos le había quitado la mujer. Y ella se llamaba Herodías. Y sabe, Jezabel controla a sus hijos
al punto que ella le dice a su hija Salomé que dance para su papá y que le pida la cabeza de Juan el Bautista. ¿Usted se imagina la maldición tan grande que esta mujer con el espíritu de Jezabel le hizo caer a su hija por causa de haber mandado a matar a nada más y nada menos que a Juan el Bautista? Jezabel le hace daño a sus hijos, no solo a los varones, también a las mujeres. Pero en este caso hablamos de ese Acab que comienza a crecer con una mamá Jezabel. Un hombre con el espíritu de Acab es un hombre que se la pasa con excusas toda su vida, llena de desaciertos, no sabe cómo enfrentar la frustración porque mamá Jezabel siempre sale a protegerlo. Lo vimos con lo de la viña de Nabot, ¿recuerda? En la viña de Nabot vino Jezabel y le dijo a él: ¿por qué estás triste? No, porque no me quisieron dar la heredad. No te preocupes, yo te la consigo. O sea, Jezabel siempre intentará sobreproteger a su esposo. Acompáñeme por favor, porque tenemos que leer Biblia, a Primera de Reyes capítulo 21. Esta es la viña de Nabot y Acab la quería. Entonces Nabot no, le dice: no te la voy a vender. Pero mire lo que dice el versículo 4. Entonces dice: y vino Acab a su casa triste y enojado. Características de un Acab: no sabe enfrentar la frustración, no sabe enfrentar los desaciertos, no sabe enfrentar los fracasos y siempre tiene una excusa. Siempre tiene una excusa. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 que estaba triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Qué comportamiento tenía un Acab? Un comportamiento como infantil. Escúcheme. ¿Cómo se comportan los Acab? Son hombres infantiles. Entonces son hombres que pueden tener 40, 50, 60 años y todavía tienen un comportamiento infantil. Dice que no comió. Que a mí no me come un niño de 5 años porque se siente triste, vaya y venga. Pero ya un hombre de 40, un hombre de 30, un hombre de 50, sintiéndose así porque no le vendieron una finca, porque era una finca de recreo, él la quería para cultivar sus legumbres, no era motivo para que él se sintiera así. Pero lo que yo le quiero demostrar aquí es que ahí entra Jezabel a ocupar un rol de mamá y no de esposa. Mire lo que dice, versículo 5. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él le respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera la viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y respondió: yo no te la daré, no te daré mi viña. Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea, es la mujer que, aunque están casados, sigue tratando a su esposo como un hijo más. Él no es su esposo, él es un hijo más. Pero la culpable de eso son mamás jezabélicas que a sus hijos hombres les sobreprotegen, los meten en una burbuja, les exageran los peligros de la vida, cuando nosotros sí o sí en algún momento tenemos que soltarlos. Jezabel adiestra al joven para que más adelante otra Jezabel se convierta en su mujer. ¿Sabe? Un hombre con un espíritu de Acab habla muy seguido con su mamá, y si ella puede, aunque él ya esté casado, le va a ayudar económicamente para que el niño no sufra. También es posible que esta mujer Jezabel rivalice profundamente con la esposa de este hombre, rivalice. Este hombre siempre comparará: es que mi mamá me acostumbró, es que mi mamá me hace, es que mi mamá. O sea, la mamá se convierte para este hombre en el vínculo más fuerte de toda su vida. Ahora, yo no estoy hablando de no amar a los papás. Recuerde que hay amores diferentes. El amor hacia mi familia es fileón, el amor hacia Dios es ágape, el amor hacia mi esposa es eros. Entonces ya aquí hay un sentimiento equivocado. Sigmund Freud dice que este síndrome de Edipo es un complejo que un niño levanta hacia su mamá, donde él tiene un deseo hacia su mamá, muchas veces hasta un deseo sexual, y un odio hacia su padre. Eso comienza desde la niñez.
¿Sabe? También dice Sigmund Freud que el niño con este síndrome comienza a sentir hacia su papá emociones hostiles hacia él de manera inconsciente. Él quiere solo acaparar a su mamá, no quiere que ella le dé amor a su papá. Y esto se basa en una historia de la mitología griega, donde un hombre llamado Sófocles, él asesina a su papá sin darse cuenta que era su papá para quedarse finalmente y casarse con su mamá. Comete un incesto. Ahora, escúcheme esto que le voy a decir. En este caso, hay hombres que se relacionan con sus esposas como si sus esposas fueran sus mamás. Y esto no es correcto. Y hay esposas que tienen el espíritu de Jezabel que todavía tratan a sus esposos como si fueran sus hijos. Ejemplo, mi amor, ¿quieres que te levante para ir a trabajar? Eso no es consentir a tu esposo, eso es tratarlo como si él fuera un niño chiquito. Hay mujeres que a su esposo lo tratan como a un hijo más. Cuando estos dos tienen hijos, entonces se levanta un hijo enfermo también. Y este hijo finalmente ya no ve a su papá como su papá, sino que lo ve como un hermano nacido de la misma mamá y de esa manera lo va a respetar. En hogares donde gobierna Jezabel, donde manda la mamá, normalmente los hijos no respetan al papá, porque la personalidad, el rol del papá se anula y se convierte más que en un papá, en un hijo de la esposa y finalmente en un hermano de los hijos. No sé si me hago entender en el trabalenguas. Ya no es el papá, ya es un hijo más. Entonces esos hijos no van a respetar a ese papá. ¿Sabe? Ese hijo que toma el lugar de papá, el hijo de una pareja así, de Acab y Jezabel, es un hijo que le va a tocar cambiar su rol y se va a convertir en la pareja emocional de su mamá. Entonces, a su vez, al convertirse en la pareja emocional de su mamá, va a reproducir este mismo síndrome, el síndrome de Edipo. Ahora, ¿sabe? Hay algo muy triste en esto y es que muchos de nosotros tuvimos una ausencia de un papá en casa. Y a muchos de nosotros nos tocó asumir un rol que no nos correspondía en casa. Cuando papá se fue, cuando papá no estuvo, cuando papá abandonó, cuando papá se consiguió otra mujer, a muchos varones nos tocó asumir un rol de papá. Y yo ahora es donde entiendo por qué mi mamá tenía peleas conmigo como si yo fuera su marido. Aunque yo no era su marido, mi mamá, el rol se había cambiado. Comenzó a esperar de mí no como un hijo, sino como un esposo, a que asumiera ciertas conductas de proveedor, de protector, y un muchacho, un niño, no tiene esa capacidad. Y ahí es donde comienzan los trastornos, comienzan ciertos trastornos en los hogares por la ausencia del papá. Ahora, Acab es ese hombre que no tiene carácter, no tiene carácter. Y yo le quiero enseñar en esta hora de la noche una regla que se llama la regla de la semejanza. ¿Qué es la regla de la semejanza? Es que nosotros somos más parecidos a nuestros amigos y a nuestra pareja de lo que nosotros mismos pensamos. La gran mayoría de nosotros elegimos amigos que se parecen a nosotros. Los elegimos. O elegimos a una pareja que se parece a nosotros. Esto se llama la ley de la semejanza. Es una ley donde yo de manera inconsciente elijo a alguien porque tiene unos patrones de conducta similares a los míos y donde me puedo asociar con facilidad con esa persona. Si nosotros hablamos de una media naranja y nosotros somos personas que tenemos problemas de rebeldía, normalmente el rebelde se va a unir a una media naranja rebelde. Acab va a buscar siempre una Jezabel que lo domine para que termine reemplazando esa figura materna que lo dominó, y Jezabel, que creció en un hogar donde mamá gobernaba al papá, ella se va a conseguir a su vez un hombre pusilánime, débil de carácter, temeroso, inseguro, frágil, poco masculino para seguir el legado de gobierno de Jezabel. Ahora, el dominante busca un pusilánime, el rebelde busca un rebelde, el adicto busca otro adicto, el tramposo, el deshonesto, el mentiroso, finalmente busca a un tramposo, a un deshonesto, a un mentiroso. Le puedo comprobar bíblicamente el tema de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, toman la decisión de vender una heredad. Una heredad es un terreno destinado al cultivo. Ellos voluntariamente lo toman y se ponen de acuerdo los dos para entregar la plata habiendo sustraído del precio. Ambos eran iguales, tanto Ananías como ¿quién? Como Zafira.
En tantos años de consejería le quiero decir que siempre hemos visto este patrón. No hay una Acab sin una Jezabel, no hay una Jezabel sin una Acab. Entonces, ¿tú quieres saber el nivel de oscuridad que hay en ti? ¿Qué tan oscuro y qué tan oscura eres? Mira lo que atraes. Lo que yo atraigo finalmente es lo que yo soy. En los imanes minerales, ellos tienen una sustancia que se llama magnetita y no atraen todos los metales, atraen a algunos metales. Yo tengo una magnetita, yo tengo esa ley de la semejanza, yo atraigo finalmente lo que yo soy. Entonces hay gente que se queja, hay mujeres que dicen, yo no sé por qué yo solo atraigo hombres para el sexo, pues eso es lo que tú tienes. Finalmente eso es lo que hay dentro y eso es lo que finalmente atraes. Yo no sé por qué yo atraigo a mi vida desgracia, porque seguramente has desgraciado la vida de alguien. Yo no sé por qué atraigo mentira, porque finalmente en el fondo tengo que saber que miento. Entonces yo atraigo lo que yo soy. Ahora, a veces decimos que un poco de dinero, un poco de poder, un poco de fama, un poco de bienestar, un poco de belleza, un poco de bendición, sacan a flote lo que hay en el corazón. No es que se dañó por el dinero, por la fama, por la belleza, por la oportunidad, por la bendición. No, ya estaban dañados, sino que no había cómo expresar ese daño. Entonces, Jezabel anula el carácter del varón. Mujeres jezabélicas, cristianas, escúcheme, cristianas jezabélicas, que en su casa no se sujetan a sus maridos, que su marido no tiene carácter, que ellas son las que mandan, que ellas son las que dominan, le hacen creer, porque Jezabel es astuta, le hace creer que él es el que manda, pero finalmente ella es la que hace su voluntad. Y los hijos varones de esa casa, usted los va a reconocer porque no tienen una verdadera masculinidad, no la tienen, no la tienen. Ella se encargó de anular, son tan buenos, son tan correctos, son tan asexuados, porque esa es la conducta que Jezabel implanta en sus hijos. Ahora, sigamos con la lectura de Jezabel. Dice la palabra del Señor allí en Primera de Reyes, capítulo 21. Entonces, ¿qué va a hacer Jezabel? Dice el versículo 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Qué veo en este versículo a continuación? Ella suplanta al rey. ¿Ella qué hace? Escribe cartas reales, dice la palabra, versículo 8, cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. ¿Quién era el que tenía un anillo de sellar? Era el rey. Recuerden que cuando se hacían cartas, se derretía normalmente cera y había un grabado en el anillo del rey que nadie más poseía ese grabado, y cuando la cera estaba caliente, la carta se sellaba y aún caliente esa cera, se ponía el anillo que dejaba una impronta en la cera. Entonces, cuando a usted le llegaba una carta del rey, que fue la misma carta que utilizó David para mandar a matar a Urías, escrita por el rey, póngame en Urías al frente de la batalla, nadie podía romper esa carta, porque si usted quería husmear qué decía la carta, si sabía leer, porque esa era otra en un nivel de donde el analfabetismo era impresionante, pero si sabía leer, se partiría ese sello. ¿Y cómo reemplazas un sello real? No había forma, no había manera. Entonces las cartas iban seguras con un sello real que solo estaba en el anillo del rey. Esa impronta que dejaba el sello solo lo tenía el rey. Pero yo veo que Acab está haciendo un berrinche, Acab está por allá triste, no quiere comer, está haciendo una pataleta, es un hombre adulto, pero el Acab no se sabe comportar como adulto, no parece esposo, parece un hijo, se comporta como un hijo, pero a su vez su esposa le permite ese comportamiento, se lo patrocina. Muchas de las mujeres jezabélicas se quejan de no tener un marido que sea fuerte, que sea líder, pero en el fondo del corazón les gusta porque es un títere perfecto para manejar. Entonces ella toma y se hace pasar por Acab y sella con el anillo del rey. Versículo 8. Y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Qué hizo ella? Suplantó al rey. ¿Qué hace Jezabel? Suplanta la autoridad del hombre de la casa.
Es Jezabel la que le incomoda que su hijo haga eso, pero ¿sabe qué hace Jezabel? Dice, es que a su papá no le gusta. Ella le gusta, le fascina echarle enemigos al papá y quedar bien ella. Ella usa al papá, usa la autoridad del papá, pero en realidad es a ella la que le molesta, es a ella la que no le gusta, es a ella la que le incomoda. Entonces la viña de Nabot estaba protegida por Nabot, pero ella va a conspirar y lo primero que hace es suplantar al rey. Porque si a los hombres les llega una carta de la esposa del rey, bueno, pues la esposa del rey. Pero si el rey mismo nos está diciendo esto, hombre, hay que hacerle caso. ¿Qué dice la carta? Dice el versículo 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Proclamen un ayuno. Y mire que aquí Jezabel va a utilizar algo espiritual para cometer un homicidio, algo de Dios. Proclamen un ayuno. Entonces los que recibieron esta carta dijeron, wow, estamos en esta confusión. Este domingo les voy a hablar de la última religión. Y sabe, estaban en esa confusión. Adoramos a Baal, pero también a Jehová, pero también adoramos a Cera. Y en medio de eso nos piden que hagamos un ayuno. Wow, hagamos un ayuno. Y ella dice, coloquen a Nabot enfrente. Lo querían colocar en un lugar visible. No tenían ni idea para qué. Versículo 10. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Ella conspira y ella dice, bueno, yo necesito que lo pongan enfrente y que digan que este hombre ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Ella una vez más usurpa el lugar del rey, una vez más. Y una vez más utiliza algo santo como el ayuno y utiliza a Dios para conseguir su objetivo. ¿Sabe? Jezabel, que es una mujer cristiana, normalmente habla de Dios, habla de la oración, habla que Dios muestra, habla que Dios me dijo, habla que la palabra de Dios dice, etcétera. Jezabel utiliza y es por eso que es a veces tan difícil de detectar, porque ella proclama es un ayuno. Ella habla lo espiritual, ella dice, ella ha podido contratar 2 sicarios o 3, que la palabra sicario está en la Biblia, y pudo contratar a alguien, vayan y lo matan. No, ella quería matarlo públicamente, so pena de no haberle entregado la finca a su maridito, pusilánime, pero lo quería justificar y amparar con que había blasfemado contra Dios y había blasfemado contra el rey. O sea, Jezabel es una mujer que utiliza lo espiritual para conseguir sus propios beneficios. Ella puede decirle a su hijo, es que mira, yo de verdad sentí, Dios me habló, Dios me mostró, el pastor me dijo. O sea, utiliza herramientas espirituales para la manipulación. Jezabel no va a ir a atacar a alguien de otra manera, sino utilizará y se amparará en eventos espirituales. Por eso es que Jezabel es tan difícil de detectar. Y ella dice, sáquenlo y apedréenlo para que muera. Y los de su ciudad, y los ancianos y los príncipes que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. O sea, estos hombres principales ya estaban doblegados ante el poder de una mujer jezabélica. Entonces dice el versículo 12, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Sabe? Una de las cosas que aborrece Dios es el derramamiento de sangre inocente. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 me habla de 6 cosas que aborrece Dios y que 7 abomina a su alma. Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas aborrece. Mire, esto no es que le caiga mal a Dios,
no es que a Dios le fastidie, no es que a Dios le incomode, no, Dios lo aborrece. Y luego dice, 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. O sea, son una abominación para él. 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mar. 6, el testigo falso que habla mentiras. Y 7, el que siembra discordias entre hermanos. Le quiero contar que Jezabel tiene 7 de 7. Altiva, lengua mentirosa, derramadora de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mar, un testigo falso que habla mentiras y finalmente el que siembra discordia. Jezabel, ¿qué hace? Siembra discordia. Ahora, para terminar por hoy, le quiero decir que Jezabel tipifica lo que es la venganza femenina en toda su plenitud. Sabe, tener de enemigo a un hombre es muy diferente a tener de enemiga a una mujer. Las mujeres sufren primero, sufren y después ocurre aquí una monstruosa mutación, hay una transformación diabólica y es que ese sufrimiento, toman todo ese sufrimiento, lo amasan, lo adoban, lo cocinan a fuego lento y luego lo sirven en bandeja de plata. Las mujeres a la hora de la venganza pueden ser muchísimo más crueles, muchísimo más malvadas, malévolas que los hombres. Hay una mutación horrible que sufren ellas. Por ejemplo, una mujer cuando está enamorada, no sé cómo hace, pero ese mundo ideal que tenía con el hombre, luego lo transforman en un lugar de oscuridad. Las mariposas que sentía en un principio por el hombre en su estómago, luego mutan y se convierten en murciélagos dando vueltas en su estómago. ¿Sabe? Es como una fiera que ha sido herida, golpeada, destruida, pero cuando ella recobra la fuerza, no tendrá ningún reparo en destruir a su enemigo. Jezabel, por nada, por un negocio que no hizo su marido, mandó a matar a este hombre. ¿Y sabe qué me sorprendió a mí de esta historia? Este pobre hombre no había hecho nada. A ella no se le dio nada levantar un falso testimonio y que este hombre cayera en manos del pueblo. Mire, y cómo la gente cree en 2 testigos falsos y la gente se hace partícipe de esa sangre. Por eso no todas las noticias son verdaderas. No todo lo que nos dicen es real. No todo lo que viene de la multitud es real. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, nada más falso. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Toman a un hombre que lo único que este hombre había tenido en contra es haberle dicho a un rey sin carácter, pero esposo de una Jezabel, no voy a hacer el negocio. No lo voy a hacer. Tenía toda la libertad de no venderla. Ahora, Jezabel sale y le resuelve a su marido como sea. Acostumbraron a su marido a ser hombres inútiles, hombres que no afrontan, hombres que no resuelven. Ella le dice a su marido, si usted no resuelve, resuelvo yo. Y el marido sabe que ella resuelve. El marido sabe que ella resuelve. Él sabe. Yo conocí casos de mujeres que le decían a su marido, si usted no consigue la plata del arriendo, yo veré cómo me la consigo, haga lo que tenga que hacer. Y el marido sabía que finalmente ella tenía que ir a hacer lo que tuviera que hacer, pero ella resolvía. Culpables de esto, ambos, porque no puede haber una Jezabel sin una Acab. No puede haber una Acab sin una Jezabel. Y este no es el orden de Dios. Y escúcheme, yo esto lo veo en todas las esferas, en todos los estratos, pero lo más lamentable lo veo marcado en las iglesias cristianas. Yo no le estoy hablando a usted, si usted por primera vez llega hoy, le recomiendo que busque programas anteriores. Yo no estoy hablando de machismo, de un hombre que pisotea, de un hombre que maltrata, de un hombre que humilla, no. Dios hizo un orden, hombre, después mujer. Sencillo, un hombre es la cabeza, pero Jezabel no deja que ese hombre sea la cabeza. Para finalizar, le voy a decir algo más de Jezabel. Las mujeres que están casadas con un pusilánime, con una Acab,
Le dicen a él, mi amor, ¿te comiste todo el almuerzo? Están pendientes de que el bebé se haya comido todo. Luego, mi amor, acuérdate de tomarte las vitaminas. Él se acuerda, pero estás criando un bebé, un niño. ¿Quieres que te despierte mañana para ir a trabajar? ¿Sabe? Toman una postura maternal sin tomar en cuenta los riesgos de su comportamiento en la relación. ¿Por qué? Porque si tú ocupas un rol de mamá y tu esposo ocupa un rol de un hijo, entonces lo que hay aquí es un incesto. No hay un amor de esposo a esposa, sino de hijo a madre, y no hay un amor de esposa a esposo, sino un amor de madre a hijo. O sea que esto es un amor, ¿qué? Enfermo. Es un amor enfermo. Entonces muchas veces nos encontramos con parejas que tienen un amor enfermo, pero no quieren ser sanos. Quieren tener esa relación incestuosa. Eso es un incesto. Un incesto porque si yo soy un hijo y ella la veo con mi mamá, ella es mi mamá y yo soy su hijo, ahí perdimos los roles. Oremos, por favor. Gracias, Señor, te doy en esta hora de la noche. Bendigo tu nombre y hoy te pido, Señor, que sanes los hogares, sanes las relaciones y sanes los roles de cada uno de nosotros. Señor y Dios, esta palabra va a seguir andando no sé durante cuántos años por internet. Pero te quiero pedir en el nombre de Jesús que cada hogar donde esta palabra sea sembrada sufra una transformación, Señor. Si hay acá que están viendo este programa, Señor, salgan de ese patrón de conducta que tienen desde niños y se conviertan en verdaderamente hombres, como lo dice la palabra, en ser la cabeza de su hogar. Y si hay mujeres cristianas que han permitido que Jezabel las controle, yo te quiero pedir que ellas mismas renuncien, no solo atando y echando fuera, sino ellas mismas colocando en orden su vida y el rol que les corresponde como madres y como esposas, Señor. Y toda relación incestuosa entre esposos, hombres que se comportan como hijos, esposas que se comportan como las mamás de ellos. Señor, esto no es sano, no es normal y no es bíblico. Así que te pedimos que eso, Señor, lo tumbes y levantes una verdadera relación de pareja, donde el hombre sea hombre, la mujer sea mujer, se comporten como esposos y cada uno tenga su rol definido. Yo te agradezco porque tu palabra es bendita, es viva, es eficaz y tu palabra corta y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. A ti damos siempre la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.